Bueno, el umami es considerado el quinto gusto. Se descubrió hace ya más de 100 años. Un catedrático, un científico, un doctor en japonés, el doctor Kikunai Ikeda, descubrió este sabor cuando él estaba probando una sopa de unas algas japonesas, las algas kombu, y descubrió un gusto muy particular, muy diferente a los gustos que ya en aquel tiempo él conocía, ¿no? Entonces empezó a descubrir que este gusto era gracias a un componente que es el glutamato. Primero, tiene que estar específicamente en receptores específicos en la lengua. Nosotros tenemos en la lengua ciertos receptores, entonces para que sea considerado un gusto básico tiene que haber receptores específicos de ese gusto. Después también debe ser único, o sea, no debe ser mezcla de otros gustos. Un componente único. Y por otro lado también es universal, o sea, quiere decir que hay en diferentes alimentos. No solamente se encuentra en uno específico. Cuando nosotros probamos de repente un gusto específico y decimos solo hay en este alimento, entonces no se consideraría un gusto básico. Hay en una gama de alimentos. Bueno, uno de los más representativos en el caso de los alimentos de origen vegetal es el tomate, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el tomate y el tomate tiene una concentración, de acuerdo a su grado de maduración, una concentración específica de este componente glutamato que es el que da el gusto umami. Pero por ejemplo también lo tenemos en alimentos de origen animal, ¿no? O sea, no solamente en los alimentos de origen vegetal, pescados, carnes, lácteos, por ejemplo los quesos, ¿no? También son una muy buena alternativa de una cantidad importante. Por ejemplo, acá tenemos los espárragos, los champiñones o, por ejemplo, los hongos que normalmente se consumen deshidratados, tienen una concentración mucho más alta de este glutamato que es el que da el gusto umami. Como te mencionaba, no es tan fácil reconocerlo, porque muchas veces dentro de nuestra gama de gustos, ¿no?, que tenemos, no podemos captarlo de manera tan fácil, ¿no? No es tan perceptible. Yo como azúcar y sé que eso es el gusto dulce, yo como algo salado, le agrego sal, pero en el caso del umami, solo en el alimento muchas veces no podemos percibir de manera tan fácil. Por eso es importante de repente mezclar alimentos concentrados en umami o de repente llevarlos a un proceso de deshidratado para poder concentrarlos o agregarlos de repente en una preparación para poder realmente sentir ahí el gusto umami. En el caso, por ejemplo, específicamente de que yo me llevo un alimento que es rico en umami a la boca, aumenta la salivación y eso genera que los alimentos que yo esté consumiendo puedan diluirse más fácilmente en la boca. Aparte, la saliva humedece el alimento y eso favorece a una mayor deglución, o sea, formando adecuadamente el bolo alimenticio. Además, la saliva tiene componentes que ya empiezan a utilizar el proceso de digestión, entonces también hace más fácil la digestión. Ahora, hablando de los receptores solamente aquí en la boca, pero no solamente tenemos en la boca, hay receptores en el estómago, en el intestino, que ya generan otros tipos de beneficios, como por ejemplo, a nivel del intestino, ¿no es cierto?, emite una señal hacia el cerebro indicando el consumo de proteínas, porque directamente, como está relacionado con componentes, con las carnes o el glutamato, que es un aminoácido, entonces ya da una sensación de que estamos consumiendo proteínas y la proteína es un nutriente muy esencial. Entonces también trae un beneficio en el aporte de componentes o nutrientes esenciales en la dieta. Sí, en verdad a veces pensamos que el umami no es, es algo que es nuevo y no es así. Estamos relacionados desde que nacemos porque el primer alimento que nosotros probamos es la leche materna.
La leche materna tiene una cantidad bastante alta de glutamato libre. Cuando hablamos de glutamato libre, quiere decir que el aminoácido no está combinado con otros aminoácidos formando proteínas, sino que está libre, permitiendo una mejor percepción de ese gusto umami. Y en una cantidad bastante alta, comparado con otros tipos de leches. Sí, o sea, existen 20 aminoácidos que tienen la capacidad de formar proteínas. Entonces, de esos 20 aminoácidos están en diferentes concentraciones, pero cuando nosotros evaluamos los alimentos y vemos el contenido de aminoácidos en los alimentos, siempre vemos que el glutamato es el que tiene más cantidad. Más o menos en una dieta diaria, para una persona adulta, hay alrededor de 15 gramos de contenido de glutamato en una dieta común, ¿no? O sea, de los alimentos que hemos mencionado, de las carnes, los vegetales y de los alimentos, los lácteos, por ejemplo, ya tenemos en la suma total del día unos 15 gramos de glutamato. Ya que el glutamato es un aminoácido importante, dando y reconociendo por nuestro cuerpo que estamos consumiendo proteínas, y las proteínas son esenciales para justamente el crecimiento en esa etapa. Inclusive se ha visto y se han hecho varios estudios en donde se ha dado, por ejemplo, leche materna y otro tipo de leches, como por ejemplo la leche de vaca, y se ha visto que los niños tienen un mejor control del peso mientras van creciendo con su leche materna que con otro tipo de leche. ¿Por qué? Los estudios demuestran justamente por el contenido de glutamato que tiene, porque ayuda justamente en un aspecto fisiológico de controlar el apetito. Yo diría que el GMS ha sido el aditivo alimentario más estudiado, o sea, prácticamente es el que más inspeccionado ha sido. Entonces, miren, tantos años que tiene ya las instituciones internacionales como la FDA, la OMS, instituciones internacionales europeas como la EFSA, ¿no? La EFSA, que tiene que ver netamente con aditivos alimentarios, respalda, ¿no?, que el GMS es un componente o un aditivo alimentario seguro. O Ajinomoto. En el caso de Perú, nosotros tenemos la marca representativa del GMS como el Ajinomoto, exactamente. Es, digamos, la concentración básica que tiene el glutamato como sal es estable. Nosotros podemos agregarle en un alimento tal cual directamente o de repente en un caldo, por ejemplo, también tiene un buen sistema de dilución y permite que haya esa armonía. Creo que nos acompaña más de 100 años, entonces tenemos nosotros como parte de nuestra gastronomía el uso del glutamato monosódico a través de la empresa Ajinomoto. Ya habíamos mencionado que el GMS había sido bastante prácticamente estudiado, investigado, ¿no?, y que las instituciones internacionales respaldan. Inclusive hay asociaciones relacionadas con problemas de salud en cuanto a cefaleas, por ejemplo, migraña, ¿no?, que han indicado que el glutamato monosódico no es ni adictivo, ni genera malestares de problemas de dolor de cabeza, ¿no?, ni migrañas, no está relacionado con eso. Pueden ser otros componentes causales que originen, pero no directamente el glutamato monosódico. Sí, el detalle es que hay diferentes estudios que mencionan, por ejemplo, el contenido de glutamato monosódico en ciertos tipos de experimentos. Pero cuando uno analiza esos tipos de experimentos que se hacen, es cuando se ha dado, por ejemplo, el glutamato monosódico en animales a nivel intraperitoneal con megadosis. Eso es algo irreal, porque esto yo lo voy a comer, va a pasar por el tracto digestivo. Hay una barrera que es el intestino, en donde casi el 95% del glutamato se queda porque es una fuente importante de energía para la célula intestinal y solo el 5% traspasa la barrera
intestinal e inclusive tenemos una barrera hematoencefálica. O sea, hay filtros, no es lo mismo. Entonces muchas veces se toman esos tipos de referencias, esos tipos de experimentos como para respaldar, ¿no?, que es dañino. Pero no sucede así. Aquí estamos hablando de glutamato monosódico consumo, no un glutamato monosódico que yo voy a poner en un animal una inyección directamente a nivel peritoneal para que haya una concentración muy alta en su cuerpo. Es lógico. Es lo mismo como si yo hiciera con el azúcar, el exceso de azúcar, el exceso de sal, ¿no? Definitivamente va a tener un efecto negativo. Pero acá estamos hablando de un consumo directo, no estamos hablando de a ese nivel de experimentación. Hay estudios que indican que como tiene receptores a nivel intestinal, específicamente hay hormonas, ¿no?, o peptídicas que emiten una señal al cerebro. Y esa señal al cerebro, ¿no?, va específicamente al hipotálamo, donde hay neurotransmisores encargados de controlar el apetito y la saciedad. Y hay muchos estudios que demuestran que el consumo de glutamato monosódico genera un control en el apetito, ¿no? Nosotros a veces decimos, pero si esto da un sabor rico, un sabor agradable, más sabroso a mi comida, a mí me daría ganas de comer más, pero no sucede así. Lo que sucede es que a pesar que a nivel de percepción o receptores del gusto es mucho más rico, a nivel intestinal genera una señal al cerebro que dice, hasta aquí no más come. Inclusive, como está relacionado con las proteínas, se ha demostrado que las proteínas provocan saciedad. ¿Por qué? Porque aumentan una hormona que es la colecistoquinina, que también está relacionada con el control del apetito.